¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están en este día? Me alegra volver a saludarlos. Mi nombre es Carlos y me dedico a hacer interpretaciones y opiniones y otras cositas más por ahí en mi TikTok, en mis redes. Les invito a que me sigan pues si es que les interesa mi contenido. El día de hoy vamos a hacer algo inédito y que a muchos les parecerá muy interesante, así que te invito a quedarte para que puedas aprender algo nuevo. Se trata del Sistema Integrado de Transporte de Cuenca. En algún otro video que también subí o subiré, dependiendo si es que este subo primero o no, indiqué cómo es que el tranvía calzaba perfectamente con el Sistema Integrado de Transporte Público. Un proyecto muy llamativo que se generó en la alcaldía de Paul Granda y que la verdad pretendía volver masivo el transporte de la ciudad, pero asimismo un proyecto que lamentablemente no se pudo llevar a cabo. El proyecto original se encuentra en internet, tú puedes acceder a él y puedes revisarlo por tu cuenta. Vamos a ir comentando un poco acerca del proyecto y bueno, espero que te guste. Esta a la cuenta es una video reacción, mi primera video reacción. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme con un me gusta, por supuesto, y si quieres compartir el video para que más gente se una a nuestro aprendizaje. Tenemos datos de importancia, qué es una línea convencional, una estación de transferencia y qué es una frecuencia. Mira, nos hacen una inducción a términos que normalmente pues habíamos estado algo acostumbrados por otras ciudades como Quito o Guayaquil, bien que tienen ya sus estaciones de transferencia y son varias y ya por mucho tiempo. Pero en Cuenca siempre han existido las mismas líneas convencionales de siempre y claro, la idea de ese proyecto era tratar de cambiar un poco ese contexto. Entonces empieza indicándonos así directamente cuáles irían a ser, cuáles procederían a ser las líneas troncales y las alimentadoras del sistema. Porque como dije en otro video, la idea era implementar un sistema de dos buses rápidos de transporte o BRT similares a los de Quito, Guayaquil o Loja, que tampoco funciona hoy en día, con sus alimentadoras y por supuesto con el tranvía como eje central. El tranvía funcionaría como eje central, se alimentaría del sistema, proveería también de pasajeros al sistema, pero finalmente como el SIT dejó de funcionar, hoy el tranvía se encuentra huérfano de integración. Entonces, para empezar, las antiguas troncales se basaron en un recorrido que tenía muchísima afluencia de pasajeros. Era el de la antigua línea 11. Vaya, yo recuerdo cuando era niño me subía en ese bus y era a full todo el tiempo y pasaba por lugares muy importantes. Por aquel entonces subía por la calle La Mar, que la vemos aquí, la estoy señalando por el cursor, y bajaba la calle Sangurima, atravesaba la terminal terrestre, la 9 de octubre, el mercado 3 de noviembre, el Arenal, llegaba a Baños y a las parroquias, a la parroquia de Ricaurte. Estas dos últimas, pues, las más pobladas hasta el día de hoy a nivel suburbano y rural. Entonces la idea era dividir el recorrido. O sea, ¿cuál era el sentido de dividir el recorrido? Cubrir no solamente dos calles en el centro, sino cuatro calles, dos en la zona norte del centro por María Auxiliadora. Los que conocen Cuenca me darán la razón. Por María Auxiliadora, la 9 de octubre, bueno, los barrios altos cercanos a la calle Rafael María Erízaga, Antonio Vega Muñoz, y otro por la parte baja, más pegada al Parque Central, por las calles Juan Jaramillo, Presidente Córdoba, la Plaza de la UNE, San Francisco, cerca de la Catedral. Bueno, la idea era dividir entonces el recorrido para que cubriera la mayor cantidad de calles en el centro. Entonces, fue una idea bastante ingeniosa. Aparte de que, claro, dividía también la frecuencia para que un mismo bus no llegue atestado de gente a la otra parroquia, sino que tenía la oportunidad de hacer el transbordo en las estaciones de transferencia para cambiar de bus. Esta es la alimentadora que funcionó durante esos 2, 3 años, poco más, en los que sirvió el sistema de transporte. También un sistema importantísimo. ¿Por qué? Porque si vemos por acá, desde Sayausí, esta es la entrada que venía desde Guayaquil, desde Molleturo. Entonces también es uno de los sectores más importantes porque atravesaba
el centro histórico y luego salía a la Panamericana Norte. En pocas palabras, atravesaba la ciudad de cabo a rabo desde la entrada, que venía desde Guayaquil hasta la Panamericana Norte. Entonces era también una línea de mucha frecuencia. Hoy esta línea todavía existe, pero durante ese breve periodo se la dividió para que funcione como un eje de alimentación. Aquí tenemos entonces ya lo que es la troncal. Mira, las dos troncales que les acabo de mostrar, 100 y 200, con el alimentador 101 de Sayausí y 201 de los eucaliptos. O creo que es 201 de Sayausí, sí, bueno, no importa. Y el sistema te va mostrando las demás alimentadoras que iban a servir al sistema integrado. Por ejemplo, la línea 8 actual, que todavía hace ese mismo recorrido, iba a partir desde el terminal terrestre, aquí lo ven en la línea verde, y iba hacia uno de los sectores más populosos de la ciudad porque está cerca del Parque Industrial de Cuenca, está cerca, pasa por la terminal terrestre. La idea era conectar uno de los barrios periféricos más importantes de la ciudad con el transporte. Así que plantearon esta alimentadora que, hasta donde tengo conocimiento, me parece que no llegó a funcionar, porque el sistema se vio cortado a la mitad. Es decir, acabó el tranvía de construirse, empezó a operar y ya no había sistema integrado. Se interrumpió por discusiones años anteriores. Esta es la línea 13 actual. Esta iba a funcionar, bueno, y hoy todavía funciona la línea 13, sí, todavía funciona y va hasta el Mall del Río. Entonces, iba a funcionar en aquel entonces su recorrido que iba de Ucubamba al Mall del Río, iba a funcionar como alimentador al Mall del Río, que saldría desde el Arenal. Entonces, miren, ya vemos algunos alimentadores: Sayausí, Eucaliptos, Uncovía, Mall del Río, eran 7 en total. Aquí vemos la línea 27, que todavía funciona, llega hasta Baños, va por la vía Misicata, el Arenal, la Universidad de Cuenca, bueno, el Vado, y llega hasta Sinincay, el sector de Miraflores. O sea, es una línea muy importante que se llena muchísimo todos los días. Y la idea era dividirla para hacer dos alimentadores. Uno que vaya hacia Sinincay, como ven aquí en la línea rosa, y otro que vaya hacia Huichil, que es, bueno, más arriba de Misicata, en la línea de color café, ¿ok? Vemos la línea 23. Esto es lo que más me ha asombrado a mí, les diré, porque la línea 23 hoy no existe. No existe, ¿no? Hoy el recorrido de Yanaturo lo hace la línea 17, ¿ok? Y la línea 17 lleva hasta el sector de Punta Corral, ya por Turi, en la autopista. En aquel entonces cumplía el recorrido de ir desde la Florida, lo que hoy es el puente de Misicata. Quienes viven en Cuenca saben dónde queda el puente de Misicata. Y pues por ahí ya no pasa, ya no existe la línea 23. El ramal que va a Yanaturo se lo apoderó la línea 17, y el ramal que va a la Florida se lo apoderó la línea 10, que son, por supuesto, servicios convencionales que todavía funcionan y, como les digo, se apoderaron. No quiero decirlo en mal plan, no. O sea, adquirieron esas rutas y la 23 desapareció. Un dato interesante. Tenemos el alimentador 101 de Yanaturo, entonces, lo que hoy sería la línea 17, salía desde la terminal terrestre y iba a lo que hoy se conoce vulgarmente como la Chicha Huevona, el mirador de Culca, que está justo detrás la Universidad Católica, del Poliforo de la Universidad Católica de Cuenca. Y aquí está un mapa completo del sistema integrado de transporte sin el tranvía. En este caso encontramos las dos troncales, la que viene desde Baños y termina en la estación de transferencia de la terminal terrestre, la que viene desde Ricaurte y terminaba en el Arenal, buses que sí funcionaron, como les digo, por unos años, el alimentador de Sayausí de los Eucaliptos, que también funcionó durante unos años, me parece que incluso el de Yanaturo también funcionó. Entonces, el problema es que no se acabó de implementar el sistema, pero como ustedes ven, el CIT tenía la idea de atravesar los principales lugares de la ciudad, las parroquias más importantes, tanto urbanas como rurales, los sectores más poblados: Eucaliptos, Sayausí, Ricaurte, La Chicha Huevona, Sinincay, La Uncovía, el Mall del Río, Baños.
Entonces pasaba justamente por los sitios más congestionados de la ciudad. El único que aquí no fue contemplado, la parroquia El Valle, que también es de las más pobladas de la ciudad. Pero bueno, dentro de todo el CIT era una idea, para mi criterio, a mi interpretación, muy ordenada de integrar el transporte público para volverlo masivo en la ciudad y no un sistema convencional de líneas que cualquier pueblo tiene. Este es el gráfico de las estaciones de transferencia. Las recuerdo muy bien porque yo las usé. Esto de aquí es el terminal terrestre y aquí atrás en la avenida Gil Ramírez entraban aquí los buses. Uno tomaba el bus y se iba a Baños, la 200 por ejemplo, o la 100 para irse a Ricaurte. Entonces aquí están graficando cómo iban a ser los andenes de alimentación, los andenes con las troncales, o sea, los buses principales. Esta es la estación del Arenal. Hoy estas estaciones se encuentran en abandono. En el otro video también les dije eso. Se encuentran, me parece que concesionadas a la CTC, pero es lamentable porque, o a la IMOV, es lamentable porque se usan como parqueaderos, ¿sí? De los funcionarios. Hay veces que he podido ver cuando paso por el tranvía, con el tranvía por ahí, he podido ver vehículos particulares al interior de las estaciones parqueados, a veces buses, pero es que está en abandono y es increíble porque hay personal de limpieza, hay guardias al interior, pero la estación no funciona al público, no le aporta ningún beneficio a la ciudad. Estamos hablando de que los buses tienen que hacer transbordo en la vereda y es una zona de muchísimo tráfico y de mucho peligro porque la gente se cruza, pueden haber atropellos, ya los han habido y de mucho peligro. Entonces, la idea del Arenal era forjar una articulación del sistema integrado, del sistema de transporte, en el sitio en donde más intercambios, más transbordos había. Históricamente todo bus pasaba o bien por la terminal terrestre, o bien por la 9 de octubre, o bien por el Arenal. Entonces, pues no es nada anormal, nada raro que se construyera aquí, justamente aquí, la terminal de transferencia, pues era el punto de más afluencia de público, entonces, de pasajeros, así que es completamente lógico. Digo esto porque hace años oí una crítica que decía, ¿cómo van a construir ahí la terminal de transferencia? Es como construir al lado, y textualmente lo dijo así el entrevistado de aquella vez, es como construir un palacio al lado de una chanchera. Algo así lo dijo. Entonces, no es un capricho, más bien tiene una funcionalidad. Obviamente, construir ahí la terminal de transferencia tenía la idea, pues, de, por favor, eso, aprovechar el sitio, porque era es hasta hoy uno de los sitios de más afluencia de público, de más chispa comercial, muchísimo movimiento, mucho caos. Entonces, lógicamente, incluso en la parte de atrás de la estación de transferencia, hoy los buses interurbanos, interparroquiales de color verde que los cuencanos conocemos, todavía operan. Es decir, me refiero a que todavía ingresan a la estación interparroquial. O sea, la estación interparroquial sí funciona, ¿ya? La estación de transferencia no. Ahora, bueno, aquí vemos algunas líneas. Decirles que ciertas rutas fueron cambiadas y algunas de ellas se quedaron cambiadas. O sea, esa es la ventaja, que el CIT dejó sus huellas. Por ejemplo, la línea 3 fue una de las que cambió. Se hizo mucho más directa y hasta hoy, 2022, funciona así. La línea 28 también se cambió porque su recorrido era demasiado largo, entonces también tenía como que la apariencia de una troncal, así que se lo hizo más corto, se lo llevó solo hasta el Arenal y hoy funciona exactamente así. Ahora, decir que las líneas que van a Yacao, a Chalhuabamba, a Nulti, hoy, bueno, a Nulti no, están fusionadas con la línea 28. En esta alcaldía se empezó a hacer ramificaciones para las líneas de bus, de tal manera que una sola línea de bus provee todo un sector en la periferia. Por ejemplo, la línea 28 provee a Capulispamba, Chalhuebamba, Yacao, Huangarcucho, Yadcón, en fin, sectores aledaños a la Panamericana Norte, a las parroquias Ricaurte, a sectores de Yacao, Nulti, ¿sí?
Ya, miren, la línea 13 en ese tiempo se iba a volver alimentador, lo dijimos hace un momento. Y en aquel entonces se fusionó, miren, existía una línea 4 hoy también, pero esa línea 4 va por la autopista, ¿no? Tiene otro recorrido, es otra línea 4. En ese entonces, la línea 4 unía Balsay con el sector más o menos del Paraíso, ¿ya? La línea 4 se fusionó con la 13 y crearon la 13 del Tejar, que hasta hoy opera. Los cuencanos la conocemos, especialmente los que viven en los sectores de Totoracocha, la parroquia San Blas, Monay, los que viven precisamente en el sector del Tejar, conocen, o las Pencas, que esta línea tiene ese recorrido, ¿no? Entonces se crea la 13 del Tejar, producto de la unión de la 13 antigua con la desaparecida línea 4, que no es la misma que la de hoy, repito. Miren, la línea 17 en aquel entonces solamente llegaba hasta el pie del centro, hoy llega hasta Yanaturo, lo que les decía hace un momento, absorbió el recorrido de la desaparecida línea 23 y se quedó como 17 Yanaturo Punta Corral, que es el servicio que hoy opera. Y bueno, tenemos ahora, bueno, aquí tenemos la implementación del sistema, terminamos, pero ¿cuál es la idea? La idea es que yo quiero que se den cuenta cómo Cuenca iba a tener un sistema de lujo, con infraestructura, con carriles exclusivos que hoy aún existen pero que no se respetan. Los vehículos particulares no respetan los carriles de los buses y bueno, los buceros, hay que decirlo, les falta bastante para dar un servicio de calidad, pero está bien, no me meto a criticar más. El punto es que el objetivo era volver masivo el transporte en Cuenca y lamentablemente esto no funcionó. Como les dije, ciertas rutas quedaron cambiadas, pero como buses convencionales desaparecieron alimentadoras, desapareció una de las troncales y la otra troncal la absorbió, pero ya no volvió a entrar a las terminales de transferencia, por lo que la troncal quedó como un bus convencional más, tal cual, como una línea más. Entonces, la línea 100. Entonces, ¿cuál será el reto que ahora tiene que afrontar el Cabildo para integrar el transporte, tomando en cuenta que de estudios de aquella época cuando se planteó este proyecto decía que 120 millones de pasajeros se mueven al año en Cuenca en el transporte público? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Si obviamente en Cuenca no hay 120 millones de habitantes, yo sé, pero hablamos en número de viajes, en proporción de viajes y pasajes, ¿ok? Entonces, obviamente un sistema, y esto ya opinión personal, únicamente de buses, de colectivos, de combis, ya no queda para una ciudad que tiene más de medio millón de habitantes y que va camino a convertirse en una metrópoli muy grande. Entonces, ya tenemos el tranvía, no podemos darnos el lujo de desperdiciar toda esa inversión que nos costó años, años, años y además mucho dinero. Entonces, tiene que integrarse el transporte, no hay de otra.